Vamos a calcular el área y el volumen de un prisma triangular como este. Los prismas tienen todas sus caras polígonos regulares, todas sus caras son planas y tienen dos bases. El nombre lo reciben según el tipo de base que tienen. En este caso las bases son triángulos, luego tenemos un prisma triangular regular. Regular porque sus bases son triángulos equiláteros, con todos sus lados iguales. De esto conocemos las aristas de las bases, que son estas. Estas serían las aristas de las bases. Y la altura. La altura las alturas siempre van desde el centro de una base perpendicular hasta el centro de la otra. En este caso, la altura coincide con lo que mide la arista lateral. Vamos al papel y lo primero que tenéis que hacer es el dibujo. Aunque os cueste, da igual, y aunque os salga un poco mal también, pero es imprescindible que lo hagáis para saber luego, cuando tengáis que calcular Pitágoras, ver dónde están los triángulos rectángulos, y para no olvidaros una base, por ejemplo, cuando hay dos bases que hay que multiplicar por 2, etc. Para ser muy conscientes de lo que hacemos en cada momento, hay que hacer el dibujo. Y si queremos sacar el área, que es como la cartulina que necesitamos para hacer la figura, es imprescindible hacer el desarrollo, en este caso el desarrollo del prisma. Vemos que el prisma está formado por un rectángulo y después dos bases. Dos bases que son dos triángulos. Para que lo veáis más claro, este folio sería el área lateral, porque cuando hago un prisma, en este caso triangular, el prisma triangular se haría así. Dividiría en tres partes el rectángulo y los uniría. Pero al desplegarlos, pues lo que me queda es un rectángulo. Al desplegarlo lo que me queda es un rectángulo. Pasa lo mismo que con los cilindros. Entonces el área lateral es calcular el área de ese rectángulo que me queda. Y el área del rectángulo es base por altura. Pero la base resulta que nos coincide con el perímetro de la base del propio prisma. Porque aquí pegaríamos el triángulo. Luego mide exactamente igual el perímetro del triángulo que la base del rectángulo del área lateral. Entonces hacemos, por eso es fundamental que os hagáis este dibujo. El área lateral es igual a base que coincide con el perímetro del triángulo, el perímetro de la base del propio prisma. Por eso en algunas fórmulas pone perímetro de la base por altura, perímetro de la base del prisma porque coincide con la base del rectángulo para calcular el área lateral. Entonces base por altura, que es la altura, la altura del rectángulo es la altura del propio prisma, al ponerla así. Entonces, en este caso, como el triángulo es equilátero y nos dicen que la arista lateral mide 5 centímetros, todas las aristas son iguales al ser equilátero, 5 por 3 sería la base del rectángulo, y por la altura, que nos han dicho que tiene una altura de 16,5. Ese sería el área lateral. 5 por 3, perímetro de la base por la altura. 16,5. Luego tenemos que calcular el área de las bases, que hay dos. Entonces, dos veces base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2 es el área de los triángulos. En este caso ya podéis quitar un 2 de aquí que multiplica y un 2 que divide si queréis. Y si no, pues nada, hacéis la base y la multiplicáis por 2. Bueno, en este caso, para calcular el área de los triángulos tenemos la base, que es 5, pero no tenemos la altura. En los triángulos equiláteros y en los isósceles, pero en los isósceles solo la altura sobre el lado desigual, ocurre que la altura sobre el lado divide a este en dos mitades iguales, luego 2,5 y 2,5. Nos situamos en el triángulo rectángulo para aplicar Pitágoras y sacar la altura, que será el cateto
el cateto de este triángulo. Entonces, cateto igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ya sabéis que la hipotenusa es el lado mayor y siempre está en el lado opuesto del ángulo recto, que es este. El ángulo recto siempre es este porque la altura siempre cae perpendicular a la base. Una vez que hemos calculado la altura, la ponemos aquí en base por altura, que nos da 4,33, y hemos calculado las dos bases. Y por último, área total. La suma del área de las bases más el área lateral, área total, y acordaros siempre de poner las unidades, centímetros cuadrados para el área en este caso. Hombre, porque nos han dado los datos en centímetros. Si nos hubieran dado los datos en otra unidad, pues metros, por ejemplo, pues serían metros cuadrados. Entonces, resumidas cuentas, para calcular el área de una figura, primero dibujáis la figura, después su desarrollo, y tenéis que calcular área de la base o las bases, área lateral y área total, que es la suma de los dos. Para el volumen es el espacio que ocupan los cuerpos. Entonces, imaginaos, para calcular el volumen que ocupa un cuerpo, en realidad es como si pusiéramos la base una vez sobre otra, tantas veces como al final hiciéramos todo este prisma. Entonces, por eso, en los volúmenes siempre son el área de la base tantas veces como altura tiene el prisma o la figura. Área de la base por la altura. En el caso de que acaben en punta, cabe la tercera parte. Entonces es área de la base por la altura partido por 3. Pero en este caso, área de la base por la altura. Área de la base, el prisma, que ya le hemos sacado. Si hemos hecho el área ya la tenemos, si no la tenemos que sacar ahora, y haríamos Pitágoras ahora para sacar la altura del triángulo y todo. Base, entonces, área de la base, base por altura partido por 2, porque es un triángulo, y por la altura del prisma, que nos la dan. Por eso hay que estar muy pendiente de lo que estamos haciendo. Área de la base por la altura, cuando hacemos área de la base, esta altura es la altura del triángulo, porque estoy calculando el área de la base, mientras que esta otra altura es la altura del prisma. No confundir. Entonces hay que ser consciente de lo que hago en cada momento. Hay veces que la gente coge las fórmulas y se piensa que con tener la fórmula delante están salvados, y yo creo que es una trampa. Vale más aprenderse las fórmulas y luego pensar lo que estamos haciendo. Pues si no pensamos lo que estamos haciendo, ponemos aquí la altura del prisma en vez de la de la base, o al contrario, y hacemos barbaridades. Hay que estar pensando en lo que hacemos. El sentido común es lo que funciona siempre.